además de la cohesión social que se forma con estos grupos en la zona de Arroyo del Indio, se están creando proyectos productivos. Hoy de los 24, de los 30 proyectos, 24 tienen ya el carácter de proyectos productivos. El día de hoy nos están mostrando qué es lo que saben hacer. Tenemos grupos, una orquesta, tenemos grupos musicales, tenemos gente que trabaja en carpintería, clases de baile, tiene una serie de actividades que al día de hoy, además de que los divierten y los unen como ciudadanos, representan un potencial ingreso para ellos. En este evento, que se involucraron a más de 6 colonias, se presentaron los avances de los proyectos en los que durante más de 6 meses laboraron estos grupos básicos. Sí, es un proyecto que ha sido muy exitoso. Nosotros como FECHAC seguiremos apoyándolo. El siguiente año volvemos a sacar la convocatoria. Estamos buscando que más donantes, más empresas, más gobiernos, más organizaciones se unan a nosotros para tratar de potencializar este trabajo que se está haciendo solamente en Arroyo del Indio. Para el siguiente año nosotros quisiéramos que este ejemplo se replicara en otros núcleos de comunidad en Ciudad Juárez que necesitan precisamente trabajar como grupo. La importancia de este tipo de proyectos es que se logra beneficiar no solo a los grupos base, sino también al entorno en el cual se desarrolla este tipo de trabajo. Tenemos aproximadamente 20 personas trabajando con nosotros ahorita. Elaboramos el queso asadero, el sólido, tortilla, requesón, queso ranchero, y también hacemos dulce, el jamoncillo, cocada, tamarindo y el pay de queso. Tenemos trabajando con nuestra escuela aproximadamente casi 4 años. Iniciamos con FECHAC cuando iniciaron los primeros proyectos, estamos siendo apoyados por FECHAC. El ranchero, pues debe ser tarda más tiempo porque hay que ponerlo de una manera que sea completado para que se seque un poquito, ¿verdad? Jesús Sánchez, Azteca Noticias.